Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos al tercer ciclo de charlas del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, titulada Historia, Medio Ambiente y Espacio Urbano en Puerto Rico durante el siglo XX. Durante la mañana de hoy contamos con la participación del doctor Jorge Lizardi Polo, quien nos dictará su conferencia titulada Daños colaterales, utopías, ciudad y suburbio en tiempos de Guerra Fría, San Juan, 1942 a 1972. Dejaré con ustedes a la compañera Magali Cintrón Boller, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, quien habrá de reseñar la figura del doctor Lizardi Polo. Buenos días. Hoy contamos con la participación del doctor Jorge L. Lizardi Polo, quien obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras en Historia con especialidad en Historia de Puerto Rico y el Caribe en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en 2002. Buena parte de sus cursos e investigación doctorales los realizó en el Colegio de México entre los años 1997 y 2000. Es profesor de Historia, Teoría e Investigación en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico desde 2006, en donde ayudó a crear el proyecto Ciudad, siglas de Coordinación Interdisciplinaria de Urbanismo, Diseño Ambiental y Desarrollo, del cual fue su director. En el verano de 2018 fue académico visitante de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Al presente trabaja en varias investigaciones que abordan la historia del urbanismo en San Juan entre 1956 y 2008, los orígenes de la conservación arquitectónica en el Caribe y los retos del patrimonio frente al cambio climático y la inmigración. Entre sus libros publicados destacan Espacios ambivalentes, historias y olvidos en la arquitectura social moderna, de Jorge Lizardi y Martin Schweckman, editores, año 2012. Y La Nación y sus espejos, arquitectura, memorias y ciudadanías en la Ciudad de México, 1863-1917, del año 2014. Además, ha escrito capítulos para libros como Arrabal propio y Paisaje del otro. Arrabal propio, Paisaje del otro. Visiones estadounidenses en la invención del Viejo San Juan, 1938-1958. En Laura Muñoz Mata, editora, título del libro El Caribe, visiones históricas de la región, 2020. Por otro lado, la vinculación del doctor Lizardi Polo con el Centro de Investigaciones Históricas se remonta a principios de la década del 90, cuando se desempeñó como ayudante de investigación mientras era estudiante de maestría en Historia. Por aquel entonces preparó el inventario de la valiosa biblioteca la doctora Isabel Gutiérrez del Arroyo, ex catedrática del Departamento de Historia. Los miles de libros y revistas de esta biblioteca enriquecieron aún más la colección bibliográfica del CIH. Respecto a la presentación de hoy, el ponente nos indica que la zona metropolitana de San Juan alcanzó casi toda su colosal huella en apenas 30 años, es decir, entre finales de la Segunda Guerra Mundial e inicios de la crisis del petróleo en 1973. Ese milagroso, entre comillas, salto de escala en un lapso reducido de tiempo no pudo sino producir un paisaje incongruente dominado por la estética de una contingencia, la necesidad masiva de viviendas. La insostenible distensión urbana se achaca simplonamente a la falta de planificación. Esta aceleración, sin embargo, pierde de perspectiva que esas 3 décadas registraron tensiones de ascensión ininterrumpida en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En este periodo, el gobierno de la isla creó, entre otros, una planificación pionera en América Latina, una autoridad de hogares que luego se transformó en la poderosa Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, por sus siglas CRU. Se instituyó una administración de terrenos para adquirir solares urbanizables y hasta un banco de la vivienda para financiar residencias de trabajadores. Desde estas instituciones se multiplicaron las utopías y con ellas proliferaron los planes para una capital ejemplar en la región del Caribe. ¿Cómo explicar el brutal desencuentro entre los pulsos utópicos y el desparrame caótico que prevaleció? En esta charla, el autor intentará demostrar que San Juan, en muchos sentidos, encarna las extravagancias
domésticas promovidas con prisas y plagadas de las paradojas de esos tiempos binarios. Dicho de otra manera, que las formas metropolitanas representan los daños colaterales más que los dulces sueños de unas autoridades urbanas entrampadas en las lógicas del populismo y de la Guerra Fría. Cedo la palabra al doctor Jorge L. Lizardi Pollock. Muchísimas gracias, Magali, por la presentación, y Josué. Saludos a todos los colegas y estudiantes que veo por ahí presentes. Muy agradecido de su presencia en esta actividad. Para mí es un placer, ¿verdad?, volver al centro, aunque sea de manera virtual, porque precisamente aquí fue que tuve mi primera formación como historiador. Hoy yo preparé una charla un poco, ¿verdad?, traté de ser un poco informal, porque pues ya me he dado cuenta que leer a través de este medio es muy difícil, así que mejor equivocarse y dejar algunos vacíos, pero siempre va a haber espacio al final para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta sobre las cosas que yo hubiera podido dejar en el aire, que siempre van a ser muchas, porque pues les cuento que esta investigación yo la comencé, de hecho esta investigación fue como el inicio de muchas otras investigaciones que han venido luego, porque me abrió una manera de mirar bien distinta, muy distinta a la ciudad de San Juan, a la zona metropolitana, y no solamente a la zona metropolitana, empezar a mirar también las restantes ciudades del Caribe. Dentro de este periodo, que es un periodo, digamos, crítico de su crecimiento. Digamos que no Santo Domingo no, pero La Habana y Puerto Rico, por ejemplo, pues alcanzan sus enormes extensiones. La Habana antes que nosotros, ¿verdad?, y se detiene un tanto su crecimiento en el 59, pero Puerto Rico continúa. Cuando La Habana se detiene, Puerto Rico toma la batuta y entonces es la que se desarrolla de manera pasmosa realmente. O sea, la cantidad de espacio que se ocupa en un tiempo tan corto, pues no puede sino haber creado unos grandes retos. Voy a pasar a la presentación porque quería empezar con una especie de provocación, y me dicen si están viendo la presentación. Pues yo quería comenzar con estas dos imágenes que uno pensaría que no tienen nada que ver, por supuesto. La famosa Franja de la Muerte en Berlín, esa zona que es tan emblemática de lo que conocemos como la Guerra Fría. De hecho, si uno pensara en el tema de los paisajes de la Guerra Fría, uno automáticamente pensaría en Berlín. Jamás se le ocurriría mirar a la derecha y decir, bueno, esta distensión, ¿verdad?, esta perspectiva, esta imagen, esta fotografía aérea de Bayamón, jamás esto tendrá nada que ver con el contexto de la Guerra Fría. O sea, se habrá desarrollado en ese contexto, pero no debe tener ninguna relación. Ocurre que cuando estaba haciendo esta investigación sobre la Guerra Fría, o sea, me interesaba mucho ver cuáles eran los efectos de la Guerra Fría. No pensé originalmente en estudiar el suburbio como un producto de la Guerra Fría, y eso es lo que voy a tratar de demostrar, que esta especie de caos que construimos en 30 años tiene mucho que ver con las lógicas culturales de la Guerra Fría. Y leyendo, buscando en la biblioteca, me encuentro con dos maravillosos libros, uno de Greg Castillo y otro de Beatriz Colomina. Y en su lectura, me queda muy claro la manera en la que ellos explican que, haciendo esta lectura, pues que la Guerra Fría, de uno de los frentes, ¿verdad?, siempre uno lo piensa como una cosa bélica, pero hay que pensarlo en otros entornos, y uno de los frentes fue el doméstico, el de la casa, ¿verdad?, el cotidiano, la casa propia. O sea, la casa propia se propuso en los Estados Unidos, y el consumo y el acceso al consumo se propuso en Estados Unidos como una especie de oposición a la austeridad de los países comunistas, y como una especie de contención a los avances, pues precisamente de ese comunismo. Es decir, el choque entre estas dos cosmovisiones del mundo tiene una traducción a estos entornos domésticos. Tal vez lo mejor que lo ilustra
pues precisamente fue la participación que tiene Estados Unidos en esta supuesta exhibición amigable que ocurre en el 1959 en Moscú. O sea, hay como una especie de intercambio de exhibiciones. Los estadounidenses llevan y tratan de hacer unas representaciones de lo que son los estadounidenses en Moscú, y los soviéticos entonces van a Nueva York y presentan entonces en Nueva York lo que entienden, ¿verdad? Los soviéticos, ¿verdad? Representa mejor a los soviéticos. Los estadounidenses, el espacio más concurrido por los visitantes soviéticos a la exhibición estadounidense fue una casa que cortaron por el medio para que la gente pudiera circular y viera cómo la gente vivía cotidianamente en los Estados Unidos. Mientras que los soviéticos, el énfasis en su exhibición fue fundamentalmente en aparatos bélicos o en aparatos tecnológicos como el Sputnik. O sea, el foco fue muy distinto. Uno, el consumo, la vida cotidiana, lo doméstico, el derecho a tener una casa propia, representado en esto, ¿verdad? Y fue el mismo Richard Nixon quien llevó a Nikita Khrushchev a circular por este pabellón versus el otro. Y en verdad que fue bien interesante la reacción de Khrushchev, que dijo que hay que de alguna manera poner a los soviéticos a tener este mismo acceso al consumo, a los electrodomésticos, a la casa propia, porque si no vamos a perder en esta guerra fría, en esta competencia de cosmovisiones, vamos simplemente a ser derrotados. También en la prensa estadounidense, la prensa leyó muy bien lo que estaba pasando y le llamó a esto los kitchen wars. Es decir, que de alguna manera la representación de la cocina estaba ocurriendo la Guerra Fría. O sea, uno que sabía que los soviéticos no tenían acceso, Khrushchev, que sabía que los soviéticos no tenían acceso a los electrodomésticos ni a una casa propia, y otro que estaba utilizando esto precisamente como una herramienta de contención ideológica. Incluso llegó a ver quién sugiriera en un momento dado que si queríamos derrotar a la Unión Soviética en este contexto, simplemente bombardeáramos a Moscú, no con bombas, sino con medias nylon, con cosméticos, con perfumes, con lavadoras, con secadoras, y con eso, de alguna manera, íbamos a conquistar su imaginación. Así que la conclusión de estos dos libros muy buenos de Beatriz Colomini y de Greg Castillo, lo que nos plantea es que no habrá prácticamente espacios ordinarios ni extraordinarios que no hayan sido trastocados por las lógicas culturales de la Guerra Fría, desde la casa al supermercado, de los centros comerciales a los memoriales, de las escuelas a los espacios teatrales, de los museos a los parques temáticos. De una u otra manera, todos estaban sobrecargados por estas lógicas culturales. Y yo, entonces, claro, de momento se me abre una ventana que cada vez que yo veo una imagen aérea o trato de caminar de aquí, donde yo vivo en Atorrey, simplemente llegar caminando al Parque Luis Muñoz Marín, que está a menos de 2 kilómetros de distancia. O sea, me doy cuenta de cómo este país, ¿verdad?, abortó hasta las más mínimas consideraciones a veces de lo que es una ciudad confortable, de lo que es una ciudad posible. Entonces casi siempre lo despachamos diciendo, pues es que no hubo planificación o no hubo voluntad política de planificación. Pero de momento uno se pregunta, en un momento dado la Junta de Planificación tuvo 700 empleados y un presupuesto millonario. Y cuando me meto en los archivos y empiezo a investigar y empiezan a surgir de todo tipo de planes y propuestas, uno va entendiendo que planificación nos faltó. Voluntad, pues no lo sé. Y entonces me empiezo a preguntar, ¿qué fue lo que ocurrió? O sea, ¿puede esta perspectiva de una guerra fría con unas lógicas culturales que afecta a todo lo doméstico, todo lo cotidiano, la vida en la ciudad, explicarme esta selva de cemento? Así mismo ya describió la primera dama de los Estados Unidos, Lady Bird Johnson, cuando vino a Puerto Rico, visualizó la isla de un avión, automáticamente la tildó de una selva de hormigón. Entonces me empecé a hacer estas preguntas que me llevan a esta investigación. O sea, ¿qué relación, por ejemplo, tiene esta es la pregunta fundamental? ¿Qué relación tienen las coordenadas culturales de la Guerra Fría con el formidable fracaso que el Estado colonial? Recordemos que estamos en un Estado colonial que tiene, o sea, obviamente sus poderes son muy limitados sobre su propio territorio. Recientemente leí un artículo contundente que decía que colonialismo puede ser incluso la
la incapacidad de manejar tu propia deuda. O sea, me gustó mucho este artículo que apareció en El País. Pues, ¿qué relación tienen las coordenadas culturales de la Guerra Fría con el formidable fracaso que el Estado colonial registró en sus responsabilidades de garantizar las más mínimas consideraciones de diseño urbano confortable? En mantener a raya, como sabemos, la tiranía que ya desde arquitectos en Europa como Aldo Van Eyck se advertía, hay que mantener a raya la tiranía de los especuladores y sobre todo la hegemonía del auto. Si enfatizamos en el movimiento mecánico, como había prometido de alguna manera en la arquitectura de la modernidad, sobre todo las describidas por ese famoso Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, pues íbamos a tener una ciudad muy poco humana y demasiado mecánica, ¿verdad? Es de alguna manera este entramado incongruente, hostil, que llamamos zona metro, el resultado de un brutal desencuentro de pulsos utópicos. Y por aquí fue mi tesis, ¿verdad? Porque en efecto es lo que yo empecé a sospechar, es que la Guerra Fría tiene utopías de uno y de otro lado, de distinta naturaleza, que se tratan de aplicar, pero que en esencia son antagónicos. Entonces se empiezan a sabotear mutuamente y a veces lo que estamos mirando son los fragmentos de ese proceso de sabotaje de una y otra manera de pensar el mundo, de ese choque brutal. ¿Cuáles son estas utopías, las que voy a abordar hoy? Primero, la planificación del territorio y de la ciudad de un modo inclusivo. Esto se empezó a hablar, aunque no se utilizaba la palabra inclusivo, se empezó a hablar desde el 40, antes de la creación de la Junta de Planificación, en un contexto de espanto, por supuesto. La idea de la sostenibilidad de los recursos había sido fundamental en el 40. Estábamos en medio de una guerra, no lo podemos olvidar, ¿verdad? Y por eso, de alguna manera, esa prisa, esa urgencia, ese reconocimiento que sí hubo de que éramos una isla con unos recursos tremendamente limitados, lleva a la Junta de Planificación a tener esos 700 empleados y un presupuesto multimillonario que hoy está muy lejos de tener, ¿verdad? Otra utopía, y esta es, de nuevo, son utopías encontradas, o sea, son sueños o propuestas políticas encontradas. La adquisición de una casa propia como una condición imprescindible para la libertad individual. Eso que vimos ahí en el Kitchen Wars se tradujo a Puerto Rico y el populismo lo tradujo bien. O sea, en 1957, claramente Luis Muñoz Marín habló a la legislatura planteándole ya no pan, tierra, libertad, ¿verdad? Sino pan, casa y libertad. En su mensaje a la legislatura del 57, él va a ser bien contundente. O sea, tenemos que poner la mayor parte de los recursos del país en favor del acceso a una vivienda privada, ¿verdad? Pero es una encrucijada populista, porque la primera pregunta que uno se le viene a la cabeza es ¿cómo yo financio eso? ¿Cómo lo hago posible? Y finalmente, el Estado va a poner la libertad en el disfrute de la propiedad privada y de la libre empresa, va a poner eso como una especie de contención a cualquier extremismo político. Y esto, sobre todo en la década del 60, va a ser crucial porque es una década bien álgida en términos políticos. Nunca olvidemos que en la década del 60, en el 61 tenemos la crisis de los misiles. ¿Pero qué pasó en este país? ¿Cómo es que se va armando entonces cómo se van armando esta serie de utopías, estas maneras de pensar que se contradicen entre ellas mismas y cómo se van, al mismo tiempo que se articulan, se desmontan? Yo quería empezar por aquí, por Rexford Tocqueville. No voy a entrar mucho en la historia de Tocqueville, que es simplemente fascinante, ¿verdad? Nada más la gesta para crear el National Resources Board, que pensaba, ¿verdad?, iba a ser una especie de equivalente de la Junta de Planificación en Puerto Rico, pero para todos Estados Unidos, y sabemos que eso no existe. En los Estados Unidos no hay una agencia de manera centralizada. El gobierno federal ni siquiera tiene la potestad de imponerse a Estado por Estado. ¿Ah? Y él pierde estando en el Brain Trust y siendo asesor de Roosevelt, él pierde esa batalla, llega a Puerto Rico. No voy a entrar en los detalles de cómo llega a Puerto Rico, pero trata entonces de aplicar una idea que él venía arrastrando desde el 1939. Crear una especie de cuarto poder, es decir, apostar a la planificación centralizada, integral del territorio y de la ciudad, como una especie de cuarto poder que iba a operar de manera independiente, con total autonomía, pues, de los otros poderes, del judicial, del ejecutivo y del legislativo.
O sea, un poco, ¿verdad? Hay un pensador, un historiador de la filosofía que llama a esta idea de crear esos poderes, esas instituciones para organizar territorios en la modernidad, los poderes del rey filósofo de Platón. Es decir, que es como una especie de ¿verdad? La mirada de Platón a la idea de un buen rey es ese rey que es completamente independiente a los intereses individuales, a los intereses de los individuos. No puede ser cooptado, simplemente opera en una palabra, un concepto que manejaba muy bien Tocqueville, en base al interés general. Que otra gente lo interpretaba como la voluntad de la época, pero la voluntad de la época se acerca demasiado a los discursos, sabemos bien, ¿verdad?, del nacionalsocialismo. Pero la idea de un interés general, de que hay que operar en un interés general por encima de cualquiera, de ninguno de los intereses individuales, esto fue lo que trató de implementar pues Tocqueville en Puerto Rico. Y claro, en un principio se aprueba, o sea, no se aprueba lo que él quería, pero se aprueba parcialmente lo que quería porque estamos en el 1942. No podemos perder de perspectiva que estamos en la emergencia de la guerra, estamos todavía sufriendo todos los estragos de la Gran Depresión. Así que sabemos, ¿verdad? Las sociedades en situaciones de contingencia o de crisis es cuando más apuestan a las utopías. Traté de resumir la idea de Tocqueville en lugar de yo hacerlo, ¿verdad? Utilicé aquí una cita del economista Francisco Catalá, buen vecino, que decía que pues, en armonía con su concepción del cuarto poder, Tocqueville prepara un proyecto de ley que crea una agencia central de planificación con jurisdicción en todo el país, con autoridad para regular el uso de la tierra, tanto en zonas urbanas como rurales, con la obligación de articular un plan maestro de desarrollo y planes financieros de corto y mediano plazo, y con independencia de la rama ejecutiva y legislativa. Para lograr esta independencia se proponía que el presupuesto de la Junta estuviera sujeta a una fórmula, igual que la Universidad de Puerto Rico, que nadie la cuestionara, y que sus decisiones tuvieran vigencia de manera automática, excepto si una mayoría de la Asamblea Legislativa la rechazaba. Además, los miembros de la Junta serían nombrados por términos escalonados de 6 años. Sabemos, ¿verdad? Esto no ocurrió. Esa fue una agencia, lo que salió de la legislatura, dirigida entonces por el mismo Partido Popular, pero también, ¿verdad?, contenida por los republicanos y por los socialistas. Sabemos que asediaron esta idea, que atacaron esta idea, y un poco quería hablar de cómo estos asedios, pues, vemos cómo son productos de otras utopías que están encontradas, ¿verdad? Así que se asedia el concepto y se derrota este cuarto poder. Ya mismo les explico por qué es el cementerio Buxeda. Miren, para empezar, la Junta de Planificación terminó siendo un simple apéndice de la oficina del gobernador, ¿verdad? Uno puede empezar por ahí, diciendo que apenas, ¿verdad? ¿Qué poder va a tener si va a estar sujeto a los cambios de gobierno? Quería empezar con ese caso de Buxeda porque aquí empezó el asedio a ese concepto del cuarto poder y sobre todo de la Junta. La Junta nació en el 42 y con ella nacieron las primeras grandes oposiciones, ¿verdad? La primera gran derrota de la Junta se la inflige la corporación Buxeda, que la lleva al Tribunal Supremo en el 44 y logra evitar que la Junta le diga lo que puede o no puede hacer con un territorio privilegiado en la playa de Isla Verde. O sea, y ahí está el cementerio, por eso lo traigo. Esto ya demostró que los límites iban a ser terribles. Pero fue lo único. No, realmente si me pongo a mencionar todos los vientos cortantes que enfrenta la Junta desde su propio nacimiento, no cabría nunca la charla. Bien importante fue la Comisión Bell, que crea el Congreso en 1946, a 4 años de construida la Junta, que viene a investigar precisamente el rol de la Junta y el control que se pretende lograr desde la Junta de Planificación sobre el territorio, sobre el desarrollo urbano y sobre el presupuesto. Recuerden, ¿verdad? Todavía es un país rural y todavía los populares están pensando más en el campo que en la ciudad. Eventualmente van a tener que pensar o van a estar obligados a la ciudad. Y esto es en el 46. El director Jasper Bell de esta comisión, que viene a investigar, concluye, y este es el informe que somete al Congreso de los Estados Unidos,
que la Junta y el gobernador están siguiendo un curso que destruirá eventualmente las libertades individuales para más tarde esclavizarlas bajo una forma de gobierno completamente distinto al nuestro. Lo va a decir más adelante. Va a decir, esto se parece demasiado al stalinismo, a Stalin, y sobre todo a Mussolini, y a Mussolini, ¿verdad? A ambos. Celestino Iriarte, un representante de Unión Republicana, obviamente la Unión Republicana pues había saltado contra Tocqueville desde muy temprano, porque Tocqueville y el Partido Popular van contra los intereses, ¿verdad? Los colmilludos, los grandes terratenientes del azúcar. Y entonces Celestino Iriarte va a plantear que esto es una especie de supergobierno, o sea, lo publica, denuncia, va a la legislatura, se mueve. Esto es un juguete del gobernador, es un supergobierno, y por un supergobierno no quiero ver, no es Superman. Supergobierno es un gobierno sobre el gobierno, que está más allá del gobierno. Ese rey filósofo que lo trasciende todo, pero en verdad que le servía más como un juguete al gobernador. Más interesante es esta postura de Néstor Vicenti, columnista del Mundo en 1947, que va a plantear que gracias a la excelencia de la planificación, y esto es una cita directa, los políticos burócratas como Hitler, Goering, Goebbels, Mussolini, Stalin y Franco han llegado a ser dueños de vidas y haciendas con un absolutismo totalitario que ni siquiera soñaron los más grandes dictadores de la antigüedad. Si este miserable cuadro se lleva a sus últimas consecuencias, se verán claramente la invalidez y el fracaso de la planificación, llámese nuevo trato, justicia social o pantiarri libertad. Es contundente, pero estos no son los menores asedios. Los asedios van a venir un poco más adelante. La idea de que la planificación va a dictar cómo va a ser la ciudad, cuáles van a ser los reglamentos de construcción, cuáles son los mínimos de altura de las casas, cuáles deben ser los anchos de las aceras, cuán prioritaria es la siembra de árboles una vez se deforesta en función de urbanizar, cómo debe conectar una urbanización como otra. Todo eso va a enfrentar, ¿verdad? Que crea la Junta, va a enfrentar todavía vientos más brutales, huracanes, diría yo. Uno de ellos encarnado por Leonard Darlington Long, ¿verdad? El promotor, ¿verdad? El creador de la Everlasting Development Corporation, que es el que crea la primera gran urbanización de Puerto Rico. No es la primera urbanización, pero es la primera a estas escalas brutales que Muñoz dijo, pero esto no se puede volver a repetir. Esto de alguna manera hay que paralizar esta monstruosidad que acaba de ser hacer Long. Entonces Long, cuando se ve, hay muchas cosas que él enfrenta, ¿verdad? Entre otras, se le niega los incentivos que él había pedido porque él reclama que las corporaciones que desarrollan casas son corporaciones foráneas y que deben recibir los mismos incentivos del famoso plan Manos a la Obra, y se los niega. Muñoz dice que no. Pues él levanta una campaña brutal, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Un informe bien interesante que dice que lo hizo Chester Wright, el grupo TAES de 1951 en la Florida. Realmente esto fue financiado por Long en 1951, y es un estudio que se titula a sí mismo Dictadura bajo la bandera norteamericana. Está siguiendo Puerto Rico los pasos de los rusos. Es decir, hay una acusación pública y muy promovida de que el populismo lo que está siguiendo son los pasos, pues precisamente de los estados totalitarios, centralizadores, y que por eso es que el caserío ha ido a parar, ¿verdad? O sea, que Muñoz supuestamente prefiere el caserío antes que la casa propia, porque desde el caserío él puede controlar a la población. También pone a los residenciales públicos, y es cierto, ¿verdad? Muchos de los residenciales públicos, Llorens Torres y otros lugares, van a estar en lugares privilegiados, tierra de primera, bien localizada, y esto dentro de la lógica populista de Muñoz era lo justo, lo correcto hacer. Y él va a decir, ven, esta es la demostración de cómo, con financiamiento estadounidense, Muñoz está construyendo el comunismo. Porque si tú tienes a la mayor parte de la población viviendo en un alquiler que depende de las agencias centralizadoras del Estado, tú tienes control sobre la población. Es que fue brutal la andanada. Claro, de todos, el verdadero cuarto poder en este país va a ser ninguna institución del gobierno, sino
algo que surge en 1951 que se llama la Asociación de Constructores de Hogares. Y ahí van a estar los Follados, a la Puerto Rico Homes, la IBEC, que es una empresa de los Rockefeller que viene de Estados Unidos, y que cada vez va tomando más poder, porque no podemos olvidar, no podemos perder de perspectiva que hay un mito, ¿verdad? De que pues, el plan Manos a la Obra tuvo unos grandes resultados en términos de la creación de riqueza del país, y perdemos de perspectiva que la producción de hogares, estos 5.000 hogares, o sea, pero estamos hablando de cientos de miles de hogares creados en un periodo muy corto de tiempo. Y esto, o sea, hogares significa cemento, mano de obra, losa, inodoro, o sea, es una inversión, es un movimiento de capitales y de actividades económicas que venía desde la Segunda Guerra Mundial. Ya lo habíamos aprendido en la Segunda Guerra Mundial de alguna manera, hacer arquitectura moderna, hacer arquitectura en concreto. Nos había dado las primeras grandes lecciones de construir masivamente con esos materiales, y se había movido la economía con estos materiales. O sea que ahora las casas, realmente, la creación de casas accesibles para la población, se había convertido en uno de los medios más productivos, de mayor creación de capital en el país. O sea, parar o imponerle una especie de coto, y aquí empezamos a ver las trampas que una utopía le pone a la otra. Pararlo es parar la economía. Entonces, en vez de concentrar la propiedad privada, perdónenme, y entonces en este contexto, ya en el 68, o sea, en un momento dado donde de verdad el país está buscando alternativas desesperadas, el gobierno está buscando alternativas desesperadas a un suburbio que ve que no le puede poner fin. Incluso este anuncio es contundente, ¿verdad? El anuncio de la Asociación de Constructores de Hogares, porque ven a una isla plana, sin topografía, apenas con un parque y totalmente urbanizada, aunque yo sé que es simbólico, ¿verdad? Que es más figurativo que otra cosa. Tiene mucho que ver con lo que se pretende. Entonces, ya en el 68, luego de varios intentos del gobierno de buscar alternativas a ese desarrollo desaforado de los suburbios, es la misma asociación la que, por ejemplo, trae a un individuo como Bartolomé Stipek, que le va a decir al Estado, y esto tal vez concentra la conclusión de lo que pasó, que le va a decir al Estado que en vez de concentrar la propiedad privada de los medios de producción en manos del Estado, el socialismo, recuerden, ya Cuba está ahí, la crisis de los misiles ha ocurrido. Se trata de que un número grande de familias, todas si posible, sean dueños de sus propios medios de producción. En este caso, la vivienda. El socialismo es una solución que consiste en darle a cada ciudadano una acción sobre todas las propiedades de la comunidad. La masificación de la propiedad privada consiste en hacerle posible a cada familia la compra de su vivienda. No cabe duda, y el subrayado es de Stipek, no cabe duda de que un sistema económico donde la mayor parte de las familias sean propietarias de su vivienda tendrán mucha más estabilidad que en un sistema económico donde la vivienda no pertenezca a sus usuarios. O sea, en todo el informe Stipek una y otra vez recurre a esta idea, de que esta es la gran contención. Hay que darle casa a todo el mundo y el Estado tiene que poner, es como el aprendiz de mago, tiene que poner todos los instrumentos necesarios para hacer posible que este desarrollo ocurra de una manera accesible a la propiedad. Claro, habían voces que gritaban en contra de lo que está ocurriendo, pues por supuesto. Algo bien importante pasa en el 1962, pero muy mal contexto, después de la crisis de los misiles, y es la Operación Metro del 62, una moratoria que ocurre, pánico, ¿verdad? Con el botón de pánico, bajo el director de la Junta de Planificación, ya había dejado de serlo Rafael Picó, Ramón Moncho García Santiago. Trata de paralizar por un momento, porque sí se habían concebido algunos planes, como el famoso plan de Barañano, pero individuos como Teleforo Carrero, de la misma Junta, también había un poco descartado totalmente la idea de ese plan, famoso plan del 1956 de Eduardo Barañano, arquitecto Eduardo Barañano, que fue profesor de la Escuela de Planificación, no llegó a hacerlo de la Escuela de Arquitectura, entiendo yo. Él lo descarta porque no estaba conciliado con los intereses privados. Entonces, Moncho García, el nuevo director, trata de alguna manera
de reaccionar a todas estas críticas que habían sido múltiples, que hacía brutales. O sea, por un lado, la presión de la Asociación de Constructores de Hogares, de contratistas generales, etcétera. Y del otro, todos los intelectuales y todos los planificadores, todos los arquitectos, sí se está discutiendo. O sea, sí es importante. Por ejemplo, Samuel Wallace, ¿verdad?, que dictó varias conferencias en el Centro de Investigaciones Sociales del UPR, que le causó muchísimo coraje a los miembros de la Junta de Planificación, porque publica precisamente un trabajo que se llama El costo de la negligencia, el esparcimiento y la desorganización en la planificación de San Juan. Y esto frustra muchísimo a los miembros de la Junta, porque por más de una década el gobierno de Lela se había un poco enorgullecido de haber tenido un aparato como la Junta de Planificación, que era pionera en toda América Latina, ¿verdad? Pero aquí le pega con todo. Me pareció bien interesante encontrar esta visita de Jane Drew, esposa de Maxwell Fry, que habían trabajado, ¿verdad?, junto a Le Corbusier, habían trabajado en el gran proyecto, famoso proyecto de desarrollo de la ciudad de Chandigarh, ¿verdad? Y ella, cuando visita, la prensa la entrevista y ella contesta, le dice a la prensa, ¿verdad?, ¿qué le pasa? La prensa le pregunta, ¿qué le parecen los desarrollos? Y dice, miren, mejor vivir en La Perla. En este arrabal al menos hay aire, mar y cohesión social, a diferencia del conjunto de cajones que contratistas demasiado estúpidos, y así mismo lo habla, bloody stupid, construyen. O sea, yo jamás viviría en un lugar como este. Efraín Perechani, me encantó no solamente el rol que juega la revista Urbe en este contexto, me parece que hay que estudiarla por eso mismo, porque uno puede ver, ¿verdad?, cuáles son los dramas que se están viviendo en el contexto, que va a decir, estos son deprimentes tuburios de hormigón. O sea, esto es un desastre. Y nada más el dibujo, ¿verdad? Nada más el dibujo nos ilustra en 1962 lo que ellos están percibiendo, hacia dónde vamos. Y la visita del diseñador paisajista Roberto Burle Marx a Puerto Rico, en una de sus visitas, va a decir, las urbanizaciones en Puerto Rico son las menos humanas que he visto, son como jaulas de pollo sin árboles. Esto ya en el 67, ¿verdad? Quería citar a un cubano exiliado, Eduardo Montolivo y García, migra a Puerto Rico después de la revolución, después del giro duro del totalitarismo, viene a Puerto Rico, pero sigue siendo una persona que cree en la soberanía, simpatiza con las ideas socialistas. Y respecto a la oposición brutal que encontró esta idea de Moncho García de establecer una moratoria, simplemente vamos a poner una pequeña pausa en el desarrollo urbano, en lo que repensamos este plan de Barañano, que está a la izquierda, que no sirvió para nada, que no se pudo utilizar, que era demasiado utópico, que mezclaba demasiadas ideas encontradas, desde ideas que se habían esgrimido en Gran Bretaña a ideas que se habían esgrimido por el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Esto era como una especie, ¿verdad? El mismo Teleforo Carrero lo decía, esto es como una especie de Frankenstein que no había manera de aplicar. Y va a decir, ¿verdad?, Montolivo García, frente a la explosión de la prensa contra el solo intento de establecer una moratoria y volver a un plan que controlara el desarrollo suburbano, va a plantear esto que publica en la revista Urbe. Y de ahí que la opinión pública se haya visto generalmente sorprendida con opiniones que, al utilizar adjetivos como dictatoriales o impuestas, arbitrarias o caprichosas para calificar una u otra medida política de la Junta de Planificación, sin tales críticas se han podido también introducir términos tan destructivos y los más aún infundados de castrismo, comunismo. Se especula sobre lo que podría ser la insidiosa maquinaria propagandística internacional que América Latina toda está empeñada en devaluar y destruir los valores y sistemas democráticos de Occidente, para así demeritar a la planificación puertorriqueña, de la que el ELA ha venido justificadamente haciendo gala como eficiente instrumento de su progreso democrático. Entonces, en ese sentido, un poco defendiendo esa idea de que hay que parar, tenemos que cambiar el rumbo. 62. Han pasado 60 años de desarrollo. El mismo Muñoz, y ya con esto voy a tratar de ir concluyendo, el mismo Muñoz va a ser bien ambivalente, porque Muñoz por un lado defiende la planificación, pero Muñoz por el otro permite la construcción del Expreso de las Américas, y sabemos que con cada expreso nacen nuevas urbanizaciones, son como hongos, se reproducen automáticamente a lo largo del tronco, de ese tronco de circulación que es un expreso.
Muñoz, en una violencia, va a decir, las dictaduras, en esas violencias tan típicas de él, va a decir, las dictaduras acusan a las democracias de ineficientes, a la voluntad caprichosa y a la voluntad ordenada. Si son del pueblo o de sus representantes, se le pueden llamar democráticas, pero la una, que se refiere a la caprichosa, será democracia mala y la otra será la ordenada, la voluntad ordenada. Recuerden el interés general, la voluntad de una época, será la democracia buena. La caprichosa será democracia ineficiente para darle al pueblo el mejor fruto que su gobierno puede darle y entrará en los lindes de la definición de la demagogia, que es una especie de carnaval al revés. Me parece que esto es tan hermoso, tan poético en ese lenguaje de Muñoz, porque no es el hombre, y lo subrayo, no es el hombre disfrazado de vejigante con propósitos festivos, sino el vejigante disfrazado de hombre con propósitos siniestros. Me encantó, ¿verdad? Todo este discurso de la voluntad caprichosa es el vejigante disfrazado con propósitos siniestros. Claro, lamentablemente sabemos, ¿verdad? El populismo no vio ver que cualquier intento de moratoria automáticamente iba a causar algo que ocurrió, el acaparamiento inmediato de tierras, una especie de nuevo acaparamiento. Es como bien una gran trampa del populismo, porque el populismo había luchado contra el acaparamiento, contra los colmillos. Lo que no vio era que podía ocurrir a nivel urbano, claro, porque el imaginario popular es fundamentalmente un imaginario urbano. De hecho, el imaginario de este país sigue siendo rural, sigue siendo un imaginario rural, ¿verdad? O sea que ya en el 1950 la ciudad tenía su puerto nuevo, tenía algo de Río Piedras. Esta era más o menos la mancha gris, lo que ilustra dónde estaba desarrollado. Ya 10 años después, esa mancha gris es lo que está urbanizado o ha sido declarado tierra urbanizable, y ya en el 70 tenemos el desastre. O sea, de nuevo, esto fue casi contundente. Tampoco el populismo vio las trampas, que esta idea de fomentar la buena vida, que le encantaba, ¿verdad? Y sale mucho la idea de la buena vida en los discursos de Muñoz, o sea, va a terminar encareciendo los deseos. De hecho, lo que hicieron muchos contratistas y desarrolladores cuando se trató de controlar San Juan fue simplemente que entonces siguieron acaparando tierra y comprando tierras en Bayamón, en Toabaja, en Río Grande, en Carolina. O sea, por eso las urbanizaciones se mueven muy rápidamente y, claro, preferiblemente sobre tierras agrícolas, porque son planas, son las más fáciles de urbanizar, son las más fáciles de drenar también. Así que esta idea de las líneas perfectas, el deseo de vivir una nueva vida, o sea, toda esa propaganda de los periódicos, que ustedes saben, hasta los otros días, hasta la crisis inmobiliaria, nos dio bien duro. Tampoco Muñoz vio venir que ese cambio iba a hacer que el arrabal, contra el que se luchó inmensamente, con todos los prejuicios desde los que se luchó contra el arrabal, sobrevivió. De hecho, paradójicamente, a mayor esfuerzo que puso el Estado, más creció el arrabal en los años 60. Así que un poco ya para concluir, o sea, pasa un poco, ¿verdad? Esto ya es como otra dimensión que estoy abordando ahora más adelante. O sea, quiero venir, mis investigaciones, traerlas al siglo XX, de la administración de terreno, o sea, de estas derrotas enormes, salen otras ideas que lo que demuestran, me parece a mí, no ya la posibilidad de hacer una ciudad, sino la nostalgia por una ciudad. Es decir, esa especie de enfermedad que uno siente por la ausencia del lugar que no tiene. Y de ahí surge, por ejemplo, la administración de terrenos, una institución que va a ser importantísima para adquirir y evitar el acaparamiento de la tierra. Y vienen varios planes. El primero, por ejemplo, es Plan Piloto de San Juan, que literalmente dice la ciudad que nunca fue. Ellos mismos reconocían cuando se hace el Plan Piloto de San Juan en 1965, dice la ciudad que nunca fue, pero que siempre debió haber sido. Y estas son algunas de las maquetas maravillosas de lo que podía ser esa ciudad del futuro. Este mapa es un poco una interpretación mía. O sea, todo lo que está en blanco eran las manzanas que se iban a respetar. O sea, los entramados urbanos que ya estaban ahí, que se iban a respetar, todo lo negro, entonces todo lo que se propone. Fíjense el caño de Martín Peña, perdía toda su curva y se convertía en una especie de canal de comunicación. Se planificó el plan
para la revitalización de San Juan Antiguo y Puerto de Tierra. Entonces, es un plan tremendamente utópico también, siguiendo otros lineamientos, pero aspiraba a ciudad, y evidentemente lo que hay detrás de todo esto es crear, especialmente en el 1967, que crean una corporación del nuevo centro e intervienen gente como Frank Molter, Tom Marvell, por supuesto Teodoro Moscoso está detrás de esto, el gran hacedor del desarrollo económico de Puerto Rico está detrás de esto. ¿De qué manera pueden como construir condiciones de posibilidad para que, en lugar de que se sigan creciendo los suburbios, los desarrolladores entonces regresen a lo que ya está urbanizado, o mantenerlo dentro de una contención sin caer en los juegos de las lógicas de la Guerra Fría? Control es igual a totalitarismo. Y al mismo tiempo, y también, por supuesto, o sea, la idea de que hay que mantener unos costos accesibles a una población a la que le hemos prometido, que vamos a utilizar todos los recursos del Estado para satisfacer su necesidad fundamental de la vivienda, porque es la manera en la que vamos a contener, ¿no? Ningún propietario se rebela contra su propia propiedad. Así que un poco para concluir, un poco nos queda esta especie de zona fractal. San Juan realmente sí tiene una explicación. Es decir, esto no es caótico. Lo que pasa es que el orden de San Juan no es un orden visual, no es un orden formal, no es un orden arquitectónico. Es el orden de estos fragmentos, esta suma de fragmentos a causa de los desencuentros de todo este periodo que llamamos la Guerra Fría. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Lizaldi por su excelentísima y maravillosa presentación. Ahora pasaremos a la fase de preguntas y comentarios al profesor. Los dejo con la compañera Magali Cintrón-Boller, quien le pasará las preguntas y los comentarios al profesor Lizaldi. Recuerden que pueden hacer todos sus comentarios en el chat y al final podremos inclusive abrir un espacio si quieren hablar directamente con el profesor. Magali Cintrón, puedes iniciar la pregunta. Empezamos con... me parece que es el profesor, me disculpa si estoy equivocada, pero creo que es el profesor Fernando Pavón Rico. Tengo entendido, dice el profesor, tengo entendido que Khrushchev y su dacha fueron mediatizados. La pregunta es, ¿hubo alguna propaganda relacionada a la idealización del campo en Rusia en contraparte a los Estados Unidos o fue otra la narrativa? De Rusia. No conozco en profundidad lo que ocurre después de Stalin, ¿verdad? Conozco algo de lo que ocurre en la Rusia de los años 20, de las grandes vanguardias, que sí ven la ciudad, que sueñan hasta con ciudades oscilantes. Es casi alucinante la manera en que se plantean las utopías justo después que triunfa la revolución, pero todos encarnados por estos grupos que se hicieron llamar a sí mismos constructivistas. Pero eso Stalin lo aplasta, ¿verdad? Esa mirada a la ciudad, en donde plantean hasta cambiar hasta las lógicas sintácticas de los mismos rascacielos, ¿verdad? O sea, en lugar de rascacielos, skyscrapers, cloud hangers, es decir, que guindan del cielo. Pero Stalin, cuando llega al poder, simplemente aplasta todas esas iniciativas y sí, mantiene una especie de la tierra patria, la idea de la tierra patria, del campo. O sea, a los soviéticos le cuesta bastante, por supuesto, en un momento dado, o sea, visualizarse a sí mismos como una sociedad fundamentalmente urbanizada. Pero no sé qué pasa después, porque ya en los 50 pues vienen los grandes proyectos de desarrollo de vivienda social después de la guerra, después de que se acaba la emergencia de la guerra, y son unos ejercicios brutales, gigantescos, ¿verdad? Que ocurren en todo lo que es el bloque soviético. Curiosamente, sobre todo, conozco más el caso de Alemania, a mayor intensidad de construcción de unidades de vivienda social, como ocurre, por ejemplo, en todo lo que conocemos como la Karl Marx Allee y ahora se me escapan los nombres de los barrios, pero Alt-Marzahn, al este de Berlín, por dar un ejemplo, mayor es lo que yo he podido leer, mayor es la celebración del campo.
y el deseo de tener, sí, la dacha, de tener el solar. Claro, el solar, el uso de los solares, sobre todo agrícolas, ¿verdad? La idea de que yo vivo en la ciudad, pero mantengo un solarcito agrícola, tal vez me estoy extendiendo demasiado, no sé si estoy contestando bien la pregunta, así que me gustaría que abundara la profesora. El uso de ese solarcito, ojo, que yo me parece que tiene que ver también con otras estrategias. En estados totalitarios, esos espacios en donde yo me voy de la ciudad y cultivo en la soledad, o cultivo con 2 o 3 personas, ¿verdad? En estos lotes que nos reparten, no tiene tanto que ver con la búsqueda o idealización del campo, me parece a mí, sino con la búsqueda de un mínimo de libertad. No sentirse perseguido, o sea, no sentir que está la KGB respirándote en la nuca, ni la Stasi respirándote en la nuca. Eso solamente ocurre en esas dachas, en esos pequeños solares. Pero no sé si con esto estoy contestando la pregunta. En Puerto Rico es definitivamente, a mayor extensión suburbana, mayor va a ser la idealización del campo. Y ahí el Partido Popular cayó en una especie de trampa. El Partido Popular no vio venir la ciudad. O sea, el Partido Popular se predica, se construye en base a esa idea de pan, tierra y libertad, no de pan, casa, ciudad. Eso no está en su plataforma. Y en el contexto de la Guerra Fría, pues terminó siendo de alguna manera demolido esa primera voluntad ordenadora de la que hablaba Tocqueville. No sé si con eso me expliqué. Profesor Fernando Pavón Rico, ¿desea comentar a lo que ha dicho el profesor, al doctor Izarri? No, estoy muy satisfecho, muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, fantástico, pues continuamos. Julio Quiroz, director del Archivo Histórico de la Fundación Marín, dice: Puerto Rico fue parte de la Guerra Fría como aliado de los Estados Unidos. No podemos estudiar y entender esa época sin comprender el intríngulis de las ideas de la Guerra Fría en cada uno de los asuntos de nuestra sociedad. Ejemplo, el proyecto de fomento fue, además de un proyecto de desarrollo económico, un proyecto que sirvió a una estrategia en ese juego de poder de los Estados Unidos. La frase de doctrina de la democracia fue un producto de la prensa norteamericana para validar ese proyecto. No sé si doctor Izarri quiere comentar algo sobre eso o continuamos. Que el doctor Quiroz tiene toda la razón, ¿verdad? Y un poco lo que traté de decir al principio es que hay ese traslado de toda esa lógica de la Guerra Fría, de los Kitchen Wars, del desarrollo del acceso al consumo desde los Estados Unidos a Puerto Rico, precisamente como contención. O sea, lo que pasa es que Puerto Rico se ve atrapado entonces un poco con unas ideas un tanto que si uno las mira en profundidad, muchas de las ideas que sostuvo en un momento dado el Partido Popular Democrático eran bastante de izquierda. De hecho, el mismo Montelieu García pensaba, bendito, el pobre ingenuo, ¿verdad? Fue profesor de la Escuela de Arquitectura, creo que de Historia. El pobre fue bien ingenuo pensando que aquí se podía avanzar alguna especie de socialismo democrático. Él había oído de Cuba, precisamente porque se oponía a los totalitarismos, al totalitarismo castrista. Pero cuando llega a Puerto Rico piensa que sí, que Muñoz es como esta luz, pero en verdad no se da cuenta que es lo que dice Quiroz, ¿verdad? Que Puerto Rico tiene que estar y está atrapado. Y ahí viene la paradoja. O sea, tú tienes unos programas, pero no puedes implementarlos porque el viento del norte es demasiado fuerte, el viento cortante del norte es demasiado fuerte y a eso llamamos colonialismo. O sea, no tiene otro nombre. Muy bien, doctor Izarri. Continuamos con el doctor Johnny Lugo Vega. Dice: hay teorías que ubican desde la Primera Guerra Mundial la inconsistencia de la realidad populista entre Hitler, Mussolini y Franklin Delano Roosevelt, especialmente en la figura de Tocqueville. Los modelos de utópico de la vida cotidiana alemana y americana, por ejemplo, Rammersdorf y sus similitudes con Arthur Day, y esto con la propaganda de la autopista, Autobahn, me imagino que es la palabra alemana, Italia, autostrada, esa sí sé que es la palabra,
y en Estados Unidos el highway. Son símbolos que inducen el desarrollo de la periferia en las décadas de 1940 al 60 y el propio Tocqueville como protagonista de ese modelo. No sé si quiera usted decir algo sobre eso. Sí. Sí, no, es fantástico, ¿verdad? Sí, esa es otra de las utopías contradictorias de este contexto. La Federal Highway Act nace precisamente de la idea de defender el territorio, quebrando la idea de la ciudad. Es decir, en lugar de tener la ciudad concentrada en un lugar, sabemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, ¿qué hicimos para ponerle rodillas a los alemanes? Les destruimos sus ciudades, los bombardeamos desde el aire, se las incendiamos, ¿verdad? Creamos estas bolas impresionantes de fuego como las de Hamburgo. ¿Cómo lo podemos evitar en el futuro? Distensión, suburbio, ocupar un territorio, pero nosotros no tenemos el territorio estadounidense. No, los estadounidenses podían pensarlo así, y buena parte de la inversión que se hace en carreteras no es únicamente para garantizar una movilidad más rápida de todas las mercancías, de todo el comercio, de todo el desarrollo industrial, sino tiene también que ver con unas lógicas de defensa que se van a dar en los 50 y los 60. O sea, visualizando un posible ataque sobre el territorio estadounidense que simplemente iba a ser infructuoso a la medida que tú tienes toda una infraestructura. La infraestructura está tan desperdigada en esa infraestructura vial que lo ayuda. Y sí, ¿sabes? Mussolini, por supuesto Hitler, habían pensado y habían entendido desde muy temprano el valor del autobahn, el valor, ¿verdad?, que se lo inventan los alemanes. El autobahn es un invento alemán, el valor de la autopista, y desarrollar toda una tecnología y todo un diseño complejísimo para poder desarrollar el territorio, o sea, ocupar el territorio de con esas redes de comunicación. Así que pasó igualito en Puerto Rico. Se hicieron a veces expresos que no tenían sentido. A mí me hizo reír mucho puertorriqueños, de Carlos Rodríguez Juliá, era una parte de puertorriqueños en donde él narra que en la 65 Infantería, el joven, él vivió en la 65 Infantería, pienso que es la avenida más fea del mundo. No he visto algo más feo que eso, créanme, ni siquiera por allá en Nezahualcóyotl, en la norte, era la delegación de Neza en México. Que ellos jugaban pelota en la 65. O sea, ellos jugaban, se ponían ahí al medio del expreso a jugar pelota porque no pasaban autos. O sea, que se estaban construyendo precisamente dentro de estas lógicas, Johnny. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Que esa influencia americana es brutal sobre Puerto Rico. Es brutal y trágica. Porque esto es una isla de 100 por 35. O sea, pero no sé si yo espero haber comentado ahora y contestado en parte la pregunta, Johnny. No sé si por ahí era que lo estabas pensando. Doctor Johnny Lugo, si desea comentar algo, es el momento. No, excelente, Jorge. Solo para matizar, ¿verdad?, que hay unos antecedentes súper interesantes que a todas de las investigaciones que hemos hecho, ¿verdad?, yo explorando la parte rural y tú la parte urbana, pues se pueden seguir habiendo vías de intención de ver cuáles son esos discursos, ¿verdad?, que amarran la dirección hacia ese Puerto Rico que ahora lo vemos desde el presente, pero que evidentemente en el pasado tenían todas estas intersecciones y estas incongruencias, ¿no?, en términos del discurso. Así que te felicito, espectacular. Ok, gracias. Gracias. Sí, no, es súper interesante cómo una cosa choca con la otra. Y cuestión de buscar fotos del expreso de Trujillo Alto cuando lo están construyendo. O sea, el expreso a la nada, por ahí no hay nada. O sea, pero o sea, están conscientes también del valor que tienen esas infraestructuras viales para promover el desarrollo. Para esa casa, ¿verdad? O sea, que uno choca una y otra vez la idea de que todo el mundo tenga una casa, pero ¿cómo lograrlo? La manera de lograrlo es abaratando costos, y abaratando costos es construyendo estas infraestructuras sobre espacios rurales para que la casa sea accesible. Si la casa pasaba de $5,000, $6,000 en los años 60, ya se salía de las posibilidades de cualquier trabajador promedio de Puerto Rico.
Muy bien. Próxima pregunta. Son dos realmente. El doctor Luis Lugo Amador de la Universidad de Puerto Rico en Calley dice, ¿por qué utilizas 1972 como límite cronológico de tu exposición? ¿Representa algún punto de inflexión en términos sociales o económicos? Sí, sí, bueno, uso el 72, sí, con toda la intención del mundo. La crisis del petróleo viene pronto, está a la vuelta de la esquina. El país está soñando en grande, está soñando con Piloto Santurce, está soñando con Nuevo Centro de San Juan. Nuevo Centro de San Juan recibe cientos de miles de dólares para empezar, tiene la participación de muchísimos de los arquitectos que estaban muy activos, inversionistas, bancos, o sea, que hay un gran interés en ese proyecto. Y tal vez hubiera resultado, ¿verdad? Digo, no lo sé, porque está inspirado en un modelo de ciudad nueva que se inventan los escoceses y que a ellos tampoco les dio mucho remedio. Ellos lo construyeron, pero no les dio mucho un buen resultado. De los famosos New Towns escoceses. El 73 da el traste con muchas de estas cosas, ¿verdad? El discurso se apaga en un momento dado porque la construcción va a paralizar, va a parar. Y quiebran cementeras, productores de losas, contratistas. O sea, esto es un desastre, porque en la crisis del petróleo, todo este suburbio se ha construido, y esto tampoco lo vieron venir, fíjate, lo traigo ahora, esto tampoco lo vieron venir. La casa barata, accesible, la idea, el sueño populista, ¿verdad? Yo tengo ya la casita, se construyó pensando que los materiales iban a ser eternamente baratos. ¿Y qué tal si sube el costo del petróleo? Lo primero que impacta eso es el costo del cemento. Y si aumenta el costo del cemento, es un desastre para el proyecto social del populismo. Y fue lo que pasó. Por eso utiliza el 72. Porque el 72 va a obligar, ¿verdad? Y viene también, está Ferré en el poder. Todavía Ferré no hace un giro grande en términos de los discursos, pero eventualmente vienen los giros grandes. Vienen los giros grandes y se va apagando por un tiempo esa urgencia de tener el suburbio, porque el suburbio dejó de crecer. Igualito que en el 2008. Igualito que en el 2008. Y yo estaba entre ellos, esa guerra contra el suburbio, contra el carro, contra la destrucción del paisaje, a favor de preservar las pocas tierras agrícolas que nos quedan. Y el 2008, bacatazo, la crisis inmobiliaria, esta vez no de petróleo, sino inmobiliaria, y paraliza entonces un poco, se opaca, o sea, el discurso se apaga. Y no significa que desaparece, significa que se reconstituye. Y ya en los 80 empieza como que a girar más la mirada en torno a los centros urbanos. ¿Cómo recuperamos los centros urbanos? ¿Cómo nos reorganizamos en los centros urbanos? Proceso que concluye en el 2002 con la creación de la Ley 212, que es la ley de revitalización de centros urbanos, que por supuesto tan pronto llegó Luis Fortuño al poder, la deshizo, ¿verdad? Que era incentivar, hacer lo mismo que el nuevo centro, que la idea del nuevo centro, crear este espacio, esta condición de posibilidad para que mucha gente, en lugar de construir una casa de urbanización, construyera en el nuevo centro. Pues lo mismo tratan de hacer en el 2002, que la gente vuelva al centro y construya en el centro con incentivos del Estado. Por supuesto, en un Estado que tiene pocos recursos, pues el primero que llegó lo tumbó. Y ahí vemos, uno recuerda a Tocqueville por ahí, la idea de que caramba, ¿verdad? Precisamente eso era lo que queríamos evitar, que cada vez... Aquí la memoria de la planificación urbana dura 4 años. A los 4 años ya se nos olvidó qué diablo hicimos. Y qué queríamos y para dónde íbamos. Pero eso a partir del 72, ¿verdad? Que empieza el cambio y cambia de Estado. Y también son otras las condiciones. Pero ahí, ¿verdad? Y es parte de lo que yo quiero investigar, hay una nueva segunda oleada brutal de urbanización que ocurre entre el 1994 y el 2008. Ahí viene la segunda ola salvaje de urbanización del país. Y curiosamente, y esto no me lo estoy imaginando, yo escuché, no voy a decir el nombre, que era entonces presidente de la Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico, despotricar contra uno de nuestros profesores, contra
contra uno de nuestros profesores por estar promoviendo precisamente Pedro Cardona, contra Pedro Cardona, por estar promoviendo un nuevo plan de uso de terreno, precisamente en el momento en que más álgida estaba la construcción, en los 2000, un nuevo uso de terreno que paralizara de alguna manera esta construcción alocada. Y el presidente de la Asociación de Constructores de Hogares llegó a acusar a Pedro Cardona de ser agente de Chávez. Ya el comunismo no existe, pero renació el discurso de la Guerra Fría 20 años después, ¿verdad? 20 años después, para tratar entonces de un poco, digamos, desacreditar, quitarle fuerza a los argumentos de la Junta de Planificación en ese momento, gente muy buena que estaba a la cabeza de ella, el 2000-2004. No sé si hay... Sí, como parte de la pregunta que había formulado el doctor Lugo Amador, entiendo que ya usted la contestó, que es lo del petróleo. La segunda parte decía si esa fecha de limitación del 72 quizás tenía que ver con el final de los tiempos de la abundante prosperidad antes de la crisis del petróleo. Definitivamente, a eso se relaciona. La casa dejó de costar $8,000 o $6,000. De hecho, la casa que compran mis padres en el 1900, la casa en la que yo me crio, una casa de urbanización, por supuesto, yo soy hijo de las urbanizaciones, es una casa que costó $20,000. Eso era una fortuna. Y la urbanización, yo recuerdo hasta los 6, 7 años, que mi casa era la última. De ahí en adelante, el terreno que ya estaba preparado para ser urbanizado en Trujillo Alto se paralizó. Y estuvo así 6 o 7 años abandonado. Era un terreno baldío porque muchos de los contratistas y constructores se fueron a la quiebra con el fin de la prosperidad. Y evidentemente sabían que el aumento en el costo de la casa iba simplemente a hacerlas inviables. ¿Quién las iba a comprar? ¿Quién las iba a comprar si subían de $20,000? Mi padre, que era pues un contable, pero no había demasiado de eso en el 73. O sea, fue el fin de la prosperidad. Definitivamente, fue un llamado duro de realidad en todos los sentidos. Muy bien, ahora pasamos a la próxima pregunta, que es la del doctor Juan Gelpi Pérez, catedrático jubilado del Departamento de Estudios Hispánicos del recinto de Río Piedras, de la Universidad de Puerto Rico. Dice, además de felicitar al doctor Lizardi, dice, en ese momento de pulsos utópicos antagónicos, ¿cómo se puede relacionar todo eso con la emergente sociedad de consumo que coincide con la Guerra Fría? Permítame continuar. Puerto Nuevo tendrá un centro comercial enorme muy cerca. El caserío Llorens Torres y la urbanización Santa Teresita tendrán muy cerca el Norte Shopping Center. Hay una segunda pregunta, pero permito que primero conteste la doctora Lizardi. Sí, está imbrincado. Está perfectamente amarrado un mundo y el otro. La casa es un paso y tal vez es, digamos, de los objetos de consumo el más importante. Porque incluso una de las cosas que va a pasar, claro, cuando vienen los aumentos en los costos de las propiedades, fíjense que desde pequeños nos están diciendo nuestros padres, compren una casa, que eso es una inversión segura, hasta que llegó el 2008. Las casas nunca pierden valor hasta que llegó el 2008 y demostró que eso era una ficción. O sea, para los puertorriqueños la casa dejó de ser la casita. Yo tengo el sueño, yo tengo la casita. Hay un ensayo maravilloso de Carmen Angélica Pérez Herranz, precisamente, que habla de eso, de esa transición de la casita como sueño, como necesidad urgente, salir del arrabal, de esas comunidades palafíticas, de ese lugar que ocupamos sobre tierras precarias, hacia esa casita de Puerto Nuevo. Nunca me voy a olvidar, yo leí, ¿verdad? La hiel nuestra de cada día, Luis Rafael Sánchez. Ese dolor de esa gente que sueña con la casita de Puerto Nuevo. Pero de esa necesidad pasó a ser un objeto de consumo, de especulación. Carmen lo demuestra muy bien en su ensayo, Carmen Angélica Pérez lo demuestra muy bien en su ensayo, cómo ese objeto se convierte en un objeto de especular. De yo compro y vendo, compro y vendo, compro y vendo. De hecho,
La gente ya, no, ya en los 60 se mudaba 3, 4 veces, ya empezaban a mudarse. Y esto volvió en los 2000. Un nuevo propietario tardaba 2 años en mudarse de su primera propiedad, porque ya no era la casa populista, soñada, de satisfacer un techo, una protección del cuerpo. Ya era una casa que acumulaba capital y que tú capitalizabas y comprabas algo más caro. Capturabas, comprabas algo más caro. Capturabas, comprabas algo más caro. Así que esa misma lógica que se está aplicando a la casa se está aplicando al consumo. O sea, yo quiero consumir. O sea, hay toda una sociedad consumidora que se está construyendo. De nuevo, son los Kitchen Wars. Podemos ir a la representación esa maravillosa de la prensa de los Estados Unidos en el 59, de que, oigan, vamos a derrotar a Rusia, vamos a bombardearla con medias de nylon, con cosméticos, con ropa interior de Maidenform y cosas por el estilo, y se acabó, va a colapsar, el comunismo va a colapsar, porque la gente va a querer consumir. Entonces hay toda esa idea de que el consumo es libertad, y eso viene muy fuerte en los 60, entra brutal en los 60. Un detalle bien interesante, si alguna vez visitan casas de principios de siglo, 1910, qué sé yo, la casa VHS Villaronga en Ponce, fíjense en los closets son pequeñitos de la casa, ¿verdad? Y de momento los closets, ahora tenemos walk-in closet que son del tamaño de un cuarto promedio de lo que hubiese sido una casa en los años 60. Y es por esto, por ese fomento brutal. Pero el walk-in closet ya lo tenía mi abuela en los 70. O sea, que es un cambio en la domesticidad que lo que está ilustrando es precisamente unos cambios radicales en los patrones de consumo de la población. Muy bien. La segunda pregunta del doctor Gelpi dice, ¿no podría ser el consumismo otra forma de contención a los extremismos políticos? Sí, era lo que estaba tratando de comentar ahora mismo, ¿verdad? Que sí, en efecto. O sea, consumir es o sea, el placer del consumo, el sueño del consumo. Todo, hasta, ay Dios mío, hasta la pornografía. Yo me topé en las investigaciones hasta unas guías maravillosas de guías de sexo de Tijuana, de México, de Houston, y venían hasta con un disco, en vez de ser una guía turística, ¿verdad? ¿Y qué hacía esa? ¿Y quién donó eso? A la biblioteca, me lo topé en la biblioteca, alguien lo donó, alguien había comprado estas guías, que en lugar de guías turísticas eran guías sexuales. O sea, ¿dónde estaban los mejores prostíbulos, los mejores burdeles en estas ciudades? Cuando yo iba, en lugar de ir al Museo Nacional de Antropología e Historia, yo iba allí al consumo, y hasta un disco tenía para no escucharlo, de la música que normalmente estaba como, es bien interesante esa publicación, está en la colección Josefina del Toro Fulladosa, en un libro raro, está muy interesante esa colección. O sea, sí, definitivamente, o sea, los placeres son fundamentales, y la cultura estadounidense se traslada a Puerto Rico. Lo que pasa es que, de nuevo, por lo menos Estados Unidos es una nación, puede poner algún control. Y aún así es un control muy contestado, muy resistido a los desarrollos urbanos, ¿verdad? Houston, Los Ángeles, ¿verdad? Los Ángeles es horrible. Pero Puerto Rico todavía menos, que es una colonia. O sea, aquí se consume, pero sin orden. Es el vejigante perverso de Muñoz. El vejigante perverso de Muñoz es una metáfora brutal. De las cosas que más me han impactado que he leído jamás. Doctor Gelpi, ¿usted desea comentar algo? Tarde, sí. Bueno, felicito al doctor Lizardi Pollock y efectivamente es el sueño, pero también es la creación de deseos de consumo a través de la publicidad. Eso lo estudió muy bien en un libro que a mí me encantó, lo leí en los 80, curiosamente para estudiar a un poeta que se enfrenta a todo el fenómeno del consumismo. Un libro de Stuart Ewen, un historiador y sociólogo de CUNY, que se llama, curiosamente, Captains of Consciousness. O sea, cómo la publicidad crea una especie de
ejército que genera deseos, etcétera, ¿no? Así que, pero nada, te felicito, Jorge. Muchas gracias. Me pareció excelente. Y De hecho, lamentablemente tengo un compromiso con un primo que veo y tengo que desplazarme, tengo que ir a Carolina a encontrarme con él, pero muchas felicidades. Okay, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, yo por eso traje en la charla algunos de los anuncios. ¿Verdad? La casa estaba desvinculada de la construcción de ese deseo al principio, ese deseo de consumo, pero ya en los 60, esa es la propaganda. La propaganda es esa construcción del deseo. Venga, ¿verdad? Hay uno que me encantaba, que decía, haga feliz a su mamacita, tráigala a vivir a Santa Teresita. Cosas por el estilo, ¿no? Era brutal la ofensiva de la prensa y de la venta. Esto se había convertido ya en los 60 en una parte fundamental del crecimiento económico del país. No es manos a la obra. Yo no sé qué estamos pensando, manos a la obra. Sí, es importante manos a la obra, pero esto es brutal. Y tiene que ver con una pregunta que vi por ahí, el Housing Act. Tiene que ver con eso, justamente. Sí, esa es la próxima pregunta, doctor Lizardi, de Joaquín Villanueva. ¿Podría hablar sobre el impacto que tuvo el Housing Act de 1949 en el desarrollo de la ciudad en las décadas de los años 50 y 60? Yo utilicé ahorita la imagen, ¿verdad? La imagen famosa de fantasía del aprendiz de mago, que luego, ¿verdad? Que pone todos los elementos, orquesta todos los elementos, los pone en orden, ¿verdad? Desata unas fuerzas que luego no puede conjurar. Eso es uno de los elementos de ese proceso urbanizador. El Housing Act abre la posibilidad a muchos ciudadanos a comprar una casa que de lo contrario no lo hubieran tenido, porque no hay los bancos no van a financiar casas si no están seguros de que de alguna manera su dinero está protegido. O sea, si no hay un apoyo del Estado en lo que están haciendo, hay una gran duda. O sea, se amplía el periodo en el que uno puede pagar esos préstamos, se bajan los intereses. O sea, aquí es brutal, ¿verdad? Que no quiere decir que es utópico, porque siempre, pues, todas estas leyes permitieron segregaciones. Perdonen a mi perro, si lo escuchan por ahí, que ya se cansó de que no le hiciera caso. Pero sí, o sea, el Housing Act es uno de los elementos fundamentales, igual que el Federal Highway Act. O sea, son los elementos que son como las piezas que van creando ese monstruo necesario en un momento dado, porque hay que crear casas, es verdad. O sea, la necesidad de la casa no es una ficción. O sea, el grueso de la población de Puerto Rico vive en condiciones precarias, vive en los arrabales, vive en el fanguito, vive en Miranda, en Salsipuedo. O sea, es real, pero ¿quién tiene realmente acceso a las casas? Eso es un público limitado. O sea, Condado es un público limitado, Vedado es un público limitado, incluso Rupert y hasta el Falan Stereo, ¿verdad? Es un público limitado. ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo yo multiplico? Y esto tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. Y sabiendo que esto es un elemento de contención política, un elemento de contención al extremismo político, pues de alguna manera tenía que hacerlo así. No sé si con eso, ¿verdad? El profesor Villanueva le contesto su pregunta, pero tiene muchísimo que ver. Es parte de esa fuerza que se ponen y que desatan los demonios. Muy bien. El doctor Quiroz comenta que hay una foto del Expreso 65 de Infantería con una parte del expreso construido y la otra parte no construida. Antonio Hernández Mato, que es un estudiante doctoral puertorriqueño radicado en Estados Unidos, le da las gracias por ofrecer tanto para pensar. Bueno, gracias por estar aquí. La próxima pregunta es de Rafael Marrero. Dice, ¿tiene planes de publicarla? Rafa, hay una parte publicada ya, ¿verdad? En ese libro que coordinó Manuel Rodríguez, que se llama Tiempos Binarios.
un libro que tiene muy buenos ensayos sobre este contexto. Lo que pasa es que, como pues, dije ahorita, y que esto fue como que a mí me abrió también muchísimas preguntas y fronteras. Por eso llego ya y me extiendo incluso hasta el 2002, empiezo a hablar de la crisis, porque es la parte que no entendemos, o sea, todavía esa parte no la entendemos. ¿Lo voy a publicar? Sí, es lo que estoy escribiendo, porque esto viene con otra, o sea, modernización, y mi interés en la preservación. Es que una cosa está vinculada con la otra. Ahorita hablábamos, ¿verdad?, de cómo la urbanización va aumentando la idealización del campo. Y también la urbanización va idealizando el pasado, la incertidumbre de la preservar el pasado. No se preserva porque es antiguo, yo lo había dicho en alguna charla, ¿verdad? Se preserva porque tenemos unas grandes incertidumbres con el presente. Y es lo que nos crea esa otra fase brutal de la modernización y del desarrollo urbano. Y sí, esperemos que lo pueda publicar en forma de libro, incluyendo esta parte, el año que viene, porque ese es el plan. Recibí un pequeño financiamiento que no sé cómo voy a hacer tanto con tan poquito, pero tengo un pequeño financiamiento de la Graham Foundation para hacer esta nueva publicación. Muy bien, el propio Rafael Barrero señala, el costo de la casa de mis abuelos en la urbanización Río Piedras Heights en 1964 fue de $24,000. El costo de la casa de mis padres en la urbanización El Remanso en 1974 fue de $74,000. En los 10 años, el costo de una casa unifamiliar en San Juan subió $50,000. O sea, se triplicó prácticamente. Sí. Sí, porque aumentó, todo se disparó. De hecho, una de las cosas que trató de combatir precisamente el Partido Popular con la creación de la administración de terrenos fue el acaparamiento de las tierras. O sea, cuando la gente vio que el valor de la tierra ya no era el valor de la agricultura, ya no era el valor de sembrar en ella, que el valor venía simplemente acaparándola. Es decir, creando una especie de falsa escasez de tierra urbanizable en el mercado, ya tú impactabas el costo de las viviendas. Entonces, claro, o sea, esto se convirtió en una maquinaria de hacer capitales y dinero, que si tú lo combinas con el aumento de los costos del petróleo, que nos pegó tan duro en los años 70, pues claro, es completamente explicable por qué costó $74,000. Claro, Remanso y Río Piedras Heights no son urbanizaciones de ninguna manera de clase trabajadora. Siempre fueron pensadas para una clase profesional creciente. Y por eso es que valen un poco más cara. Pero está más o menos en la misma liga. Y sí, no me extraña que haya aumentado $50,000 en un periodo tan corto. Las clases medias pues era, qué sé yo, Villa Carolina. Las clases trabajadoras, Villa Carolina, ahí estaban en los 8, 10, 11, $12,000. O sea, eso era lo que se podía pagar. Lo que la clase trabajadora podía pagar. No podía pagar otra cosa. Pero no vieron venir esa especulación. O sea, no lo vieron venir. ¿Cómo contenerlo? No sé si con esto, ¿verdad?, comento la pregunta. Y explico por qué ese aumento brutal. Hay una gran paradoja en la planificación urbana y en los planes de ordenamiento territorial bien hechos y con buen mollero del Estado. Va a haber que resolver entonces una fuerza, como yo le llamo, los vientos cortantes, ¿no? Porque se hace con una buena razón. Pero el viento cortante va a ser el aumento dramático de los costos de la construcción. Si tú limitas dónde construir, aumentas automáticamente el costo de la tierra. La próxima pregunta es de la doctora Consuelo Naranjo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Dice, me gustaría saber si más allá de la situación colonial o sobre esta hay una correlación con lo que ocurre en Puerto Rico, con lo que acontece en otros estados de Estados Unidos. Yo diría que
que se parecen muchísimo, ¿verdad? Los procesos son muy similares, ¿verdad? A veces incluso a mí me sorprende, ¿verdad? Porque siempre pensamos en que nosotros mismos caemos en las trampas de los imaginarios binarios, ¿ah? Del imperialismo estadounidense sobre Puerto Rico, y se nos olvida que ese imperialismo, bueno, pero es que también es una forma de colonialismo, o sea, que ocurre contra su propio territorio. O sea, ellos mismos se colonizan, ellos mismos brutalizan la tierra. Hay muchas similitudes en lo que pasa en los Estados Unidos. Muchas cosas son bien iguales, ¿verdad? ¿Por qué se urbanizan las tierras agrícolas? Porque son las más baratas, son las más fáciles de drenar, son las más fáciles de desarrollar, de implementar la infraestructura. Porque no hay no hay grandes inversiones en las infraestructuras urbanas, en lo que ya existe. Pues sí las ha habido, pero el efecto neto ha sido el aumento dramático de los costos en ciudades como Nueva York, Boston. Tenemos, o sea, sí, hay unos tremendos paralelos. La diferencia, yo creo que la diferencia, y ahí sí eso es muy visual, es que, o sea, por mínimo que sea, se encuentran, hay aceras, hay árboles, hay parques en los suburbios estadounidenses. La ausencia de poder, de poder poner esos cotos que nunca ha tenido Puerto Rico, pues es lo que ha evitado, ¿verdad? Que demos un mínimo de dignidad a esto que llamamos el suburbio. Doctora Naranjo, no sé si con eso le contesto su pregunta, pero sí, los paralelos son tremendos, las diferencias, pero hay diferencias también. Es un modelo importado de los Estados Unidos a través de esa relación colonial, que se hace más grave por la escasez de tierra y por la debilidad, por la fragilidad del Estado, que es un Estado colonial. Doctora Naranjo, ¿desea preguntar? Ella se tenía que retirar. No, yo finalmente me quedé. Qué bueno. Muchas gracias, me has contestado y enhorabuena por la conferencia. Ok, bueno, muchas gracias por estar aquí. Ok, continuamos entonces con las preguntas de Teresa López. Son varias interrelacionadas. La primera, ¿cuál es la tendencia hoy en día en términos de urbanización en San Juan y en Puerto Rico? Y entre paréntesis dice público-privado. Esa es la primera. No hemos superado la Guerra Fría. Si es en esa dirección que va la pregunta, de alguna manera se mantiene ahí, y va una vez empiecen y ahora están, es que ahora es como otro panorama. Se están presentando otras fuerzas muy complejas, y que asustan y que realmente espantan. De hecho, hay una que se llama Airbnb, o no es la culpa de Airbnb, es la ventana que abrió Airbnb, la posibilidad a que la gente compre muchísimas propiedades y acapare propiedades para luego ponerlas en renta por asuntos de turismo. Eso podría ser devastador y va a producir, entonces va a generar, a pesar de que este país tiene casi 500,000 de propiedades vacías, ¿verdad? Digo, muchas de ellas están en ruinas. La misma Universidad de Puerto Rico tiene muchísimas propiedades que tiene en sus manos, que se las han donado, que las ha recibido, pero que no tienen ningún valor, no se puede hacer nada con ellas, están en estado ruinoso. Y eso va a ser eso va a ser como una frontera. O sea, siguen en la medida en que la vivienda sea un instrumento de construir, ya no de satisfacer una necesidad, sino de construir riqueza, vamos a enfrentar eso. Pero ahora entran esos otros elementos muy preocupantes, ¿verdad? Cuando uno abre la plataforma Airbnb y se da cuenta que de un inventario tremendamente limitado de viviendas que hay en el viejo San Juan, la mitad ya están puestas en oferta en Airbnb, realmente mete miedo, ¿verdad? Que uno lo ve en Cabo Rojo, uno lo ve en Mayagüez,
O sea, que eso crea, no en todos los lugares va a pasar igual, ¿verdad? Pero crea un reto muy grande porque van a ser propiedades vacías, propiedades de poblaciones estacionarias, pero sin embargo tremendamente caras. O sea, es que están fuera de la posibilidad de muchos de los, sobre todo los jóvenes que vienen subiendo y que tienen menos poder adquisitivo que lo que yo tuve con lo que mis padres tuvieron. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esa situación? Claro, digamos que la conciencia, poco a poco, todo este discurso, todo el Efraín Perechani de los años 60, renace en otros jóvenes, en los discursos de unas generaciones más jóvenes que retoman estos discursos, a veces sin saberlo, simplemente, ¿verdad? Pero frente a su preocupación y la incomodidad que les causa no solamente el suburbio, sino la idea de que nos enfrentamos a otros retos más, que es el del cambio climático. Y tal vez ese probablemente es el más grave que estamos enfrentando. El cambio climático no nos va a traer más huracanes, pero sí más poderosos huracanes. Y una de las cosas que perdimos de perspectiva, ¿verdad? Alguien debatía conmigo un momento dado, pero si a la gente le encanta el suburbio y toda esta manera de seguir desarrollando, píllate el lago Carita, no importa, viven por allá lejísimos, pero no importa, se mueven sus autos. Pues miren, el problema se vio claramente después de María, donde este país tardó más de un año en reconstruir su infraestructura eléctrica, porque es que el mismo desarrollo, la manera, esa dirección del desarrollo del territorio que seguimos, luego cuando es impactado por un siniestro como el huracán María, se convierte en un desastre social. Se convierte en un desastre social que es curioso. Moncho García y muchos de los críticos de los años 60 lo advertían. No podemos seguir. O sea, no hay Estado que aguante el costo de esta infraestructura para sostener esta idea, esta ficción que hemos construido de que la única manera de ser, de completar mi identidad, es estructurándola en torno a una casa individual con patio, en torno a una propiedad, una casa propia, no importa si está en los suburbios. O sea, ya lo decía, o sea, no hay manera de seguir esto porque según vayamos extendiendo la infraestructura, el Estado va a tener menos capacidad de atenderla. Y María lo hizo brutalmente evidente. Y la quiebra de Puerto Rico, seguro que hay mucha corrupción, pero una de las razones fundamentales de la quiebra de Puerto Rico es que el desarrollo de la manera en la que ocupamos el territorio, ocupamos y construimos el paisaje, iba contrarreloj a la capacidad del Estado de generar nueva infraestructura y mantenerla. Y hace tiempo, yo les diría, ¿verdad?, que hace décadas que el Estado no tenía la capacidad de mantener la infraestructura que ya existía. Imagínense seguir construyéndola. Claro, eso significaría que si no vamos a crecer, ¿cómo entonces enfrentamos el aumento de los costos? O sea, son las grandes discusiones del futuro, van a estar ahí. Tenemos que, sí, revitalizar lo que tenemos, reocupar lo que tenemos, y tenemos que ver cómo entonces lo hacemos económicamente efectivo. Tal vez sean entonces otras las paradojas y las contradicciones, los vientos cortantes que enfrentemos, mirando entonces, en lugar de mirar hacia afuera de la ciudad, mirando hacia adentro de la ciudad. No sé si con eso contesto la pregunta. La segunda pregunta de Teresa López dice, ¿qué visión impera hoy en día a nivel de la planificación urbana en la academia y cómo se relaciona con las tendencias actuales? ¿Hay solución? Tiene que haber, sí, hay solución. O sea, la tendencia, seguimos en el mismo mundo binario, ¿no? Como había dicho antes, ¿verdad?
Hay más control. Yo creo que hay discursos, ¿verdad? Uno ha visto en los últimos 20 años algún progreso, por ejemplo, alcaldes como el de Carolina creando mucha vivienda dentro de los centros urbanos, el de Jayuya, el de Bayamón. O sea, si uno ve unos cambios, unas sensibilidades nuevas. La pregunta es cómo vamos a controlar a los que acapararon la tierra. Eso no lo sé. Y cómo vamos a controlar el efecto de decir hasta aquí. ¿Verdad? Definitivamente no se construye en tierra agrícola una casa más. Eso tiene también consecuencias. Eso no es tan simple como decirlo. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Sí hay solución. Y esa solución, de alguna manera, va a venir dada con un cambio de coordenadas culturales, de coordenadas teóricas en la arquitectura y en el urbanismo, tan radicales como las que operaron después de la Guerra Fría. O sea, de la misma manera que la Guerra Fría nos cambió el mundo, ahora tenemos que volver a construir unas perspectivas, o sea, en donde, o sea, en lugar de nosotros mirar y poner todos los recursos en la adquisición de la casa propia, o sea, que sea entonces mirar y obsesionarnos con garantizar la sostenibilidad del desarrollo. Incluso a lo mejor tenemos que dejar de hablar de desarrollo y hablar de decrecimiento, porque este país se enfrenta a una nueva crisis que es la demográfica. ¿Cómo vamos a enfrentar esa? Muchos de los suburbios están habitados por personas muy mayores, viejitas. San Agustín, Villa Capri, ya son personas muy mayores, muchas personas muy mayores que están viviendo ahí. Hay algunos de los lugares más céntricos, no, hay muchos jóvenes como tratando de entrar a esos lugares más céntricos, pero no, o sea, digamos, o sea, yo me mudo, si a mí me preguntan, oye, ¿te mudarías a Levitown? Por supuesto que no, Levitown está en una crisis profundísima. O sea, y yo creo que es que tiene que venir un debate brutal y ver o sea, y hacer investigación sobre este otro periodo del que no sabemos nada. De Puerto Rico sabemos mucho hasta el 73. Y Luis, el profesor Lugo, ¿verdad?, que había traído la pregunta, hasta el 73. El 73 no solamente significa una crisis económica, es que desde el 73 al 2021 yo a veces siento que hay unas lagunas brutales. Y no estamos hablando de 10 años, estamos hablando de 50. Estamos hablando de 50 años que no conocemos. O sea, hace falta unas enormes investigaciones. Están ocurriendo, hay tesis muy buenas, ¿verdad? Hay trabajos extraordinarios. Tenemos que entonces empezar a privilegiar esas investigaciones también, que trabajan periodos más contemporáneos. De hecho, yo sueño con ver un libro publicado sobre el Rosellato, por ejemplo, ¿verdad? O sea, Rosselló fue otro de esos grandes giros, ¿verdad? Otro de esos periodos de giros duros en el país que como que no vemos, no sé. Así que no sé si con eso contesto, ¿verdad? Pero venimos arrastrando esos problemas. El cambio va a tener que ser ahora más dramático. Porque yo creo que María fue una lección. Es una lección dura, cruel, que nos costó miles de personas. Y que, pues, o sea, nos va a obligar a mirar el desarrollo de un modo bien distinto. Gracias, doctor Lizardi. La próxima pregunta es la de la doctora Grisel Zurrillo, de la Universidad del Corazón. Mi pregunta es sobre el conflicto que usted comentó entre Luis Muñoz Marín y los desarrolladores que criticaban el uso del suelo premium para construir caseríos. Pregunto, Luis Muñoz Marín no propuso que los caseríos promovieran el deseo de las familias de ser futuros compradores de casas en urbanizaciones. Sí, claro. O sea, la idea, ¿verdad? Hay una carta famosa que la encontré. Finalmente encontré la cartita. Es una cartita que él le escribe a una niña cuando construyen el residencial público Manuela Pérez, aquí cerquita de la Universidad de Puerto Rico. Hay una niña que le escribe una carta diciendo, oigan, ¿por qué está construyendo y nos está obligando a nosotros en la urbanización Dos Pinos, que está aquí muy cerquita también de la universidad, en la urbanización Dos Pinos? La niña le escribe y le dice, ¿por qué nos está obligando a convivir con
la gente que son amigos de lo ajeno. Algo así dice la niña en su carta. Muñoz le comenta muy ingenuamente, ¿verdad? Muy ingenuamente también, porque es que no vio venir lo que comenté ahorita, el encarecimiento brutal de lo que es la propiedad, la casa. Le comentan, mira, la idea es precisamente que ustedes interactúen, no se excluyan, y que al final esas personas que viven, que son sus vecinos, aspiren a tener exactamente lo mismo a través de medios legítimos. Eso no ocurre. No ocurre un poco por lo que sospecho, ¿verdad? Es una tesis, tengo que investigar mucho más. No porque la gente que vive en los residenciales públicos no quisiera. O sea, yo desprecio ese mito y ese estereotipo de que son personas que se quedaron ahí porque prefieren el mango bajito. Eso es un estereotipo cruel, inaceptable. O sea, esa gente no sale del proyecto porque no puede, porque, pues como acabo de mencionar, nuestro arquitecto, Rafa Marrero, como acaba de mencionar, o sea, el costo, o sea, el aumento, o sea, no vieron venir el aumento en el costo de las propiedades de las nuevas urbanizaciones. Mucha gente simplemente no pudo dar el salto. Pero si uno se va a las urbanizaciones primeras, uno va a ver que sí sí hubo ese tránsito. Sí hubo ese tránsito. Y que la idea no estaba, al principio yo me reía de esa idea, pero luego entonces me di cuenta que no estaba tan descabellada. No era una idea tan descabellada la idea de colocar estos grandes proyectos. Tal vez lo que sí fue descabellado fueron las escalas. Las escalas insostenibles, por ejemplo, de proyectos como Llorén Torres. Porque con el tiempo igual construyeron ideas de comunidad, o sea, no crean que no. Pero sí, de alguna manera, el cambio en el país, el cambio en la economía del país, simplemente los excluyó. Los convirtió en una especie de población en suspenso, para la que los derechos ciudadanos han quedado en el aire. No sé si con eso contesto la pregunta. Pero fue después que se trancó esa transición. Sí, perfecto, muchas gracias. Ok. La próxima es de Random Pérez Rivera, de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Tiene dos preguntas. La primera, ¿qué cree usted que nos haría más sostenible como país? ¿Qué nos haría más sostenible en el país? Como país. Como país. Uy, es que son muchas cosas, ¿verdad? O sea, no podría decir una sola cosa. No, o sea, es difícil. Pero definitivamente yo creo en lo que empecé a trabajar, yo era súper jovencito, pero estaba con un entusiasmo tremendo cuando se crea aquella famosa ley 212 para reconstituir los centros urbanos y para convertir entonces esto en la nueva zona de deseo. Y creo que pues, hay que volver a lo que ya construimos, con todas sus contradicciones, ¿verdad? Porque digamos que vamos a repensar Puerta de Tierra. Puerta de Tierra está plagada de contradicciones. De hecho, Puerta de Tierra es como una especie de edredón, de parchos de sueños incompletos, de proyectos a media. ¿Verdad? Es como un solape de uno y otro de distintos periodos y distintos esfuerzos del Estado. Por lo tanto, no es coherente. Su coherencia hay que encontrársela de un modo distinto. Pues aún, o sea, sin romantizar lo que es la ciudad colonial, que es lo que un error que también hemos cometido. Creo que hay que volver a mirar esas zonas que son convertir esas zonas en las nuevas zonas de posibilidad, y sobre todo para las generaciones, para varias cosas. Las generaciones más vulnerables, las personas mayores, que no se quieren ni siquiera montar en un auto, las personas más jóvenes, los niños, y las personas y las generaciones que vienen subiendo ahora, y gente como yo, ¿verdad? Que siempre he soñado con vivir en un entorno urbano caminable. O sea, que el foco, o sea, no hay, o sea,
no habría una sola manera de hacerlo. No hay una sola respuesta. Pero definitivamente el camino no está en seguir fomentando proyectos en las periferias, y sí buscando la manera de revitalizar y reocupar aquello que los mismos procesos de mercado quemaron, porque un poco lo que pasa con el desarrollo urbano dirigido por fuerzas de mercado es que es casi como un hongo. Los hongos comen y no vuelven a comer donde comieron, pasan a otra cosa. O sea, así se comporta un poco el hongo, ¿verdad? Come y sigue destruyendo, sigue destruyendo, sigue destruyendo. Un poco, eso fue el desarrollo urbano del siglo XX. Ahora tenemos que volver. Tenemos que volver a comer donde ya habíamos consumido. ¿Cómo lo vamos a hacer? La respuesta sería tremendamente compleja, ¿verdad? Y confiemos que la Universidad de Puerto Rico y las investigaciones, historiadores, o sea, esto no va a ser la labor de un arquitecto ni de un planificador o de una bióloga ni de un ambientalista. Es una labor interdisciplinaria, tal y como lo hemos soñado, ¿verdad? Pero a veces con muchos obstáculos desde la Escuela de Arquitectura y también desde la Facultad de Estudios Generales, la Facultad de Estudios Sociales, con un programa que construimos de estudios urbanos, precisamente por esto, porque no hay una respuesta. Las respuestas van a ser múltiples. Muy bien, doctor Lizardi. La segunda pregunta de este joven, Brandon, dice, ¿qué podemos hacer para incrementar la masa en los cascos urbanos, respetando las categorías a nivel peatonal, repoblacional y en la preservación y conservación de los municipios? Sí. Pues de nuevo, no hay una sola contestación. El problema es que no hay una sola contestación, no hay una sola manera de hacerlo. Cada centro urbano tiene su propia historia, tiene sus propias posibilidades. Hay que como que considerar cada uno de ellos en específico. Por ejemplo, o sea, el pueblo de Arecibo, Arecibo puede convertirse en el centro urbano de Arecibo. Es casi inconcebible el estado de deterioro y abandono en el que se encuentra en este momento, con el potencial, el paisaje que tiene, el lugar en el que está emplazado. O sea, es que eso puede haber una enorme combinación de servicios y actividades vinculadas al turismo, ¿por qué no? ¿Verdad? Hay que ponerle control a las especulaciones. De alguna manera hay que poner control a la especulación del Airbnb, porque el Airbnb se ha convertido, no la idea de Airbnb, que es maravillosa en sí misma, ¿verdad? Y yo lo utilicé mucho al principio cuando empezó esta idea de irme a alquilar y vivir unos días con una familia en cualquier otra parte del mundo que yo no conocía, interactuar con ellos. Eso era como maravilloso, pero hoy en día no es eso. Hoy en día son compañías holdings, lo que se llaman holdings, ¿verdad? Los grandes, gente que compra propiedades en masa, se llama Radman Holdings, distintas grandes compañías estadounidenses que han venido a comprar en masa para revitalizar, arreglar y poner en alquileres de Airbnb. Eso no puede pasar en un lugar como Arecibo, porque tiene que haber espacio de vivienda para la gente que le va a dar entonces los servicios a todas las actividades que podrían ocurrir en ese lugar. O sea, pero eso es por mencionar. Cada centro urbano tendría como su propia lógica. Siempre pensé que Ciales, por ejemplo, Ciales es un lugar que podría ser como un pequeño centro médico. Como un pequeño, o sea, concentrar los servicios médicos que se necesitan en toda la región. Y ya de alguna manera ocurre en el casco urbano de Ciales, porque hay multitud de oficinas médicas atendiendo sobre todo a personas envejecientes que viven en la región. O sea, perdón, la verdad que te despacha así, pero es que requiere investigación. Cada caso es un pequeño universo en sí mismo. Sí hay que evitar las grandes soluciones, las soluciones sentenciosas, que fueron las que utilizaron precisamente durante la Guerra Fría y nos llevaron a esta especie de entramado de contradicciones que vivimos. Muy bien, nos queda un comentario y una pregunta para finalizar. Joaquín Villanueva señala que el libro de Zaire Vinci Flores cita esa carta, me imagino que se refiere a la carta de Muñoz y la niña,
en particular, y discute las complejidades de esas políticas de vivienda. El comentario y la pregunta es de la doctora Miriam Lugo, del Centro de Investigación Histórica. Ella pregunta cómo se introduce el condominio en este escenario. ¿Cómo se introduce el condominio? Ajá. Bueno, lo de Dean Cizalla, sí, es verdad, DC Flores, perdón, ha hecho un muy buen trabajo, sobre todo respecto a lo que ha sido la política de cierre de las urbanizaciones, pues precisamente para, ¿sabes?, que marca esa frontera, esas polarizaciones que produjo una política que no fue la política más efectiva del Estado. Sí, es tremendamente compleja la manera en la que se articuló esa política de vivienda social. Es hasta trágico porque la obra de infraestructura más grande que este país construyó no es el tren. La gente se equivoca. El tren, ¿verdad?, que no lleva ninguna al lado. No. La obra, la mayor inversión que ha hecho este país la hizo en vivienda pública. 80.000 unidades de vivienda. Y miles de millones de dólares invertidos en ello, y fracasó brutalmente. Pero habría que, ¿verdad?, para ser justo, entender el contexto también en el que se están concibiendo, sobre todo un contexto en donde el discurso de la arquitectura, de los arquitectos y arquitectas que se habían formado de los imaginarios de la modernidad vanguardista, de lo que llamamos los maestros modernos. Pues una cosa son los grandes y buenos maestros de la modernidad y otra cosa son las interpretaciones lamentables que ocurrieron de ellos. O sea que es bien complejo, es una dimensión bien compleja. El condominio tiene una historia en sí misma que recuerdo la charla de Ribao, que estuvo buenísima, que tiene mucho que ver precisamente con el 1961-62, con la crisis que causa la revolución cubana, y las migraciones de cubanos a Puerto Rico traen el condominio, ya lo exploran, y lo exploran intensamente en toda La Habana. La Habana está llena de condominios y no se había visto en Puerto Rico como una posibilidad. De hecho, Muñoz desprecia el condominio, desprecia la vivienda vertical. O sea, está bien lo que es el equivalente al walk-up, los residenciales públicos. Fíjense que son proyectos de 3 niveles, 4 niveles como mucho, que no requieren, por reglamento, no requerirían un ascensor. Pero, y cuando Carlos Alvarado, el director de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, hace el plan que se llama Finca Berwyn, que era como esta ciudad modelo, lo que era Villa Panamericana, y le presentan a Muñoz Marín, o sea, esto mucho antes de que se construyera la Villa Panamericana, le presenta a Muñoz Marín ese reguero de condominios. Muñoz Marín le dice, yo le dije claramente, cuando lo nombré como director de la Cruz, que no puede hacer condominios como vivienda social. Y aquí, y es una carta bien contundente, porque le dice, y secretario, aquí mando yo, no usted. Aquí mando yo. Así que de alguna manera esos condominios quedaron, como proyectos de vivienda social, quedaron en el olvido. Sí habían resultado todos los que se estaban desarrollando de manera privada. Y los hemos visto, o sea, pues más o menos, mal que bien, han funcionado. Se engavetaron muchos de esos proyectos verticales, pero cuando viene Ferré, que es lo que yo sospecho, viene un cambio de visión. Y sí se abre la posibilidad entonces al condominio como vivienda social, como un proyecto de vivienda social. Igual, no sé cómo ocurre esto, porque en el 1973, en la ciudad de San Luis, en los Estados Unidos, se decide, o se toma una acción radical, que es destruir un edificio, un complejo de edificios de vivienda vertical social que se llama el Pruitt-Igoe Housing Project, que apenas tiene 17 años de construido. Apenas lleva 17 años de construido, y 17 años después ya lo están implosionando. No, la implosión de edificios más grandes del mundo no fue la Panamericana, fue el proyecto del Pruitt-Igoe en 1973, que mucha gente también toman como la fecha de la muerte de las ideas del
el urbanismo de la modernidad. Que no tiene que ver, no se confundan, el urbanismo de la modernidad no propuso el suburbio. ¿Verdad? No quisiera, ¿verdad?, que fueran a entender que yo en algún momento lo sugerí. No, propone mucho más, o sea, tabula rasa en la ciudad existente porque no creen en las ciudades distendidas. No sé si con eso contesto, Miriam, la pregunta, pero es bien problemático el condominio y como proyecto privado empieza aquí sobre todo con la migración de los arquitectos e ingenieros cubanos, porque ya lo conocían bien esa tipología. Se había hecho poco en Puerto Rico, pero como proyecto público realmente empieza con, me parece que es con Ferré. Estoy casi seguro que esos proyectos empiezan a aparecer con Ferré porque Muñoz lo visualizaba muy negativamente. Vamos a cerrar esta sección con dos breves comentarios, uno de ellos relacionado con la pregunta de Miriam Lugo. Dice el doctor Julio Quiroz de la Fundación Muñoz Marín, el condominio es una idea que le sugiere doña Fela, se refiere a Felisa Rincón de Gautier, la alcaldesa de San Juan, a Muñoz, que ella lo vio en Brasil. Y el segundo comentario es el del arquitecto Rafael Marrero, que dice: hoy escuché en la radio a Rafael Rojo abogando por la construcción de nuevas casas, que las existentes son viejas y nadie las quiere. Al parecer, quieren volver al modelo de desarrollo del pasado. Nada, hasta aquí la sección de preguntas y comentarios. Quiero hacer un comentario breve sobre Rojo. Adelante. La acusación contra Pedro Cardona de que Pedro Cardona era un agente de Chávez vino de Rojo precisamente. ¿Recuerdan eso? Nada más con el testigo. Nada más con el testigo. Y fue pública, la hizo en el radio. Dijo que pues gente como Cardona y Lizardi y los demás son agentes pagos por Chávez. La Guerra Fría como instrumento para distorsionar los discursos y las intenciones. Sería de terror que este país continúe ese camino, porque el próximo huracán nos va a dar más duro. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar aquí. Le cedo la palabra a mi compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestro queridísimo amigo y colega, el doctor Jorge Lizardi Polo, por tan excelentísima presentación, a todos los presentes por todas sus preguntas, comentarios y por estar con nosotros aquí en nuestra tercer ciclo de charlas del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico en el contexto de su 75 aniversario de fundación. Nuevamente, gracias a todos y a todas. Al doctor Lizardi, por supuesto, muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharlo, y a todos los presentes los esperamos la próxima semana. Gracias a todos. Hasta luego.